Además de ser interesante porque uno puede ver ahí la apropiación que hizo Chávez de ese manifiesto en función de los intereses de la revolución bolivariana. Y además también da muestra de algo que quizás para aquellos que hemos conocido la historia latinoamericana, que es el de ver soldados latinoamericanos leyendo el manifiesto comunista, ¿no? Luego de haber sido una ideología y sus militantes perseguidos durante el siglo XX. No solamente decía Hugo Chávez, hacía referencia al manifiesto comunista, sino que, por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en una reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social, integrado por ministros, empresarios, sindicalistas y economistas, allí Lula retoma también el manifiesto comunista y afirmó en esa reunión que ese texto, escrito por Marx y Engels a mediados del siglo XIX, en ella se encuentran algunas recetas útiles e ideas audaces para hacer frente a la crisis internacional. Además de Hugo Chávez y de Lula da Silva, el vicepresidente de la República de Bolivia, Álvaro García Linera, sociólogo, sostiene lo siguiente en referencia al manifiesto comunista. Si bien es cierto que su inteligibilidad está dada por las características del desarrollo capitalista del siglo XIX, que es estudiado y criticado por el texto, hay en él mismo una serie de reflexiones sobre los componentes fundamentales del régimen capitalista, que se mantienen a lo largo de los distintos momentos que recorre su desarrollo, porque precisamente ahí está anudada la información genética que viabiliza su existencia histórica, su perdurabilidad y su ocaso. Una lectura marxista del manifiesto precisamente afinca sus posibilidades en develar esta intimidad del texto con la extraordinaria realidad capitalista actual, con sus componentes y las condiciones materiales de su superación. Como podemos apreciar, tres líderes latinoamericanos de fines del siglo XX y principios del siglo XXI toman el manifiesto comunista como, en algunos casos, un instrumento de lucha política. Por lo tanto, a mí me parecía importante iniciar con esta breve introducción para que podamos pensar cuál es el sentido de leer el manifiesto comunista en este encuentro, ¿no? ¿Por qué pensar el manifiesto comunista? Seguramente ya habrán escuchado hablar de Engels y Marx, pero también me parecía que por ahí podría resultar interesante ver en qué contexto de producción surgió ese manifiesto comunista. Ese texto fue escrito a mediados del siglo XIX, particularmente en el año 1848, por dos líderes intelectuales como Engels y Marx, que, como ustedes podrán apreciar, eran bastante jóvenes al momento de la escritura del manifiesto comunista. Ese manifiesto comunista, que fue escrito en 1848, había comenzado a ser pensado por lo menos 4 años antes. Después vamos a ver cuál es el contexto histórico de ese siglo XIX que va a dar lugar a la escritura de ese texto. Pero por lo menos en 1844 ya Marx y Engels tenían reuniones asiduamente y comenzaban a mostrar un interés por analizar las condiciones del proletariado e indagar acerca de las leyes que regulaban el sistema capitalista. La bibliografía que ha tratado y que ha analizado el manifiesto comunista ha sostenido que hay 2 puntos centrales en ese texto que son importantes. Uno, como pueden ver allí, que es la partida de nacimiento del moderno proletariado industrial. ¿En qué sentido? En el sentido que el manifiesto comunista es, en principio, un panfleto que fue escrito en 23 páginas en idioma alemán, pero que fue redactado en un lenguaje sencillo y que podía ser fácilmente
interpretado por aquellos principales destinatarios del manifiesto comunista, es decir, los trabajadores. El segundo punto central del manifiesto es que es el intento de conciliar la teoría científica con los intereses del comunismo y con los intereses de los trabajadores. Es decir, el manifiesto comunista es un texto que combina un interés académico, pero sobre todo un interés político. Es decir, el manifiesto comunista es un texto político. Por lo tanto, el manifiesto comunista no fue concebido solamente como una obra de carácter teórico. Sobre todo porque Marx y Engels van a estar constantemente preocupados por hacer llegar sus estudios a la clase trabajadora. Como dije al principio, ese nivel de actualidad que ha adquirido el manifiesto comunista se ha basado sobre todo en aquellos líderes políticos de América Latina que de alguna manera rompían o intentaban romper con el modelo neoliberal. En este sentido, el manifiesto comunista es el documento fundacional del mayor movimiento de masas de la historia universal. Y por esta razón, en donde, sobre todo en la década del 90 en América Latina, en donde hubo un fuerte embate del modelo neoliberal, es allí donde el manifiesto comunista comienza a ser nuevamente puesto en valor. Sobre todo porque el manifiesto comunista constituye un esfuerzo sistemático y riguroso dirigido a analizar científicamente la sociedad capitalista, no solamente para conocer las leyes del movimiento, sino que a partir de ese estudio tratar de instalar una visión superadora del modo de producción capitalista. Y además el manifiesto comunista implica un importante interés y una preocupación obsesiva por el tema de la explotación de los trabajadores a manos de la burguesía. Por lo tanto, hay una combinación de un componente ético y un análisis científico. Y es eso lo que convierte el manifiesto comunista en un texto de necesaria referencia y, como hemos visto, en algunos casos, de extrema actualidad. Como decía también al principio, este texto escrito en 1848 había comenzado a ser elaborado ya en 1846 y de alguna manera van a pronosticar las condiciones que llevaron al estallido, a la gran revolución social que se dio en el año 1848 en gran parte de Europa. En donde allí tanto Marx como Engels ven que la revolución proletaria está a la vuelta de la esquina, está cerca. ¿Sí? En el análisis de Marx y Engels es posible ver que para ellos la dominación de la burguesía había llegado a sus límites históricos en Occidente y que por eso mismo la revolución proletaria podía ya estar en marcha. Como dije anteriormente, en este manifiesto comunista se sintetizan por primera vez en un lenguaje llano los principales postulados que de alguna manera iban a ilustrar a la clase trabajadora para llevar adelante esa revolución. Como también anticipé, me parecía importante en esta exposición comenzar a ver cuáles son las condiciones históricas de ese siglo XIX en el cual fue producido este texto. Obviamente Marx y Engels están preocupados en conocer las condiciones de vida, las condiciones de explotación que sufre la clase trabajadora. De hecho, en 1845, Friedrich Engels hace un análisis riguroso de las condiciones de vida de los trabajadores en Inglaterra.
Por lo tanto, lo que ellos intentan hacer es fundamentar científicamente sus doctrinas y tener en cuenta la opinión de ese proletariado que ellos ven que está en constante crecimiento. Esto implicó que Marx y Engels se acerquen a aquellas asociaciones que agrupaban a los trabajadores, como por ejemplo la Liga Comunista. Tanto Marx como Engels, y en la teoría marxista, nosotros podemos ver lo que algunos autores han llamado una utopía liberadora. ¿Sí? Nosotros hemos visto desde el principio de año lo que constituyó el positivismo de Augusto Comte. Obviamente el positivismo no tenía la intención de transformar las condiciones o el estado de las cosas. En el caso de Marx y Engels, la teoría marxista tiende a cambiar el estado de las cosas. ¿Sí? Ya años anteriores, en 1848, ya Marx había sostenido que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, Marx y Engels buscan ilustrar a los trabajadores en sus doctrinas avaladas científicamente, pero que además tendían a que los trabajadores puedan llegar a la liberación mediante una revolución social. Tanto historiadores del denominado marxismo británico como Eric Hobsbawm o Edward Thompson se han dedicado a analizar, en términos generales, el siglo XIX, lo que nosotros conocemos como la modernidad, pero también han dirigido sus intereses en el estudio de las clases trabajadoras. De hecho, ustedes verán que esta exposición tiene una importante impronta histórica, no solamente porque mi formación de grado es la de historiador, sino porque además me parecía interesante que ustedes pudieran ver esas condiciones de vida, o sea, qué era ser burgués y qué era ser proletario a mediados del siglo XIX. Y ese qué es ser burgués y qué es ser proletario en el siglo XIX se lo debemos en gran parte a historiadores provenientes del marxismo británico. Sobre todo porque el marxismo va a influenciar en la historiografía, postulando de alguna manera como un nuevo sujeto histórico o un nuevo sujeto digno de ser estudiado a los sectores trabajadores. Por lo tanto, ahora nos dirigimos a, bueno, ¿qué era ser burgués en el siglo XIX? Es decir, ¿qué era ser ese sujeto que se va a transformar en antagonista de los intereses del proletariado? Ser burgués era aquel que representaba los intereses del capitalista, es decir, el burgués era el capitalista, ¿sí? Era aquel que contaba con los medios de producción, un dueño de una fábrica, que además contaba con un modo de ser burgués. Ese modo de ser burgués tenía que ver o estaba vinculado con ejercer el poder o la influencia sobre otras personas. Es decir, el burgués era aquel que tenía un dominio, un poder de influencia importante sobre otras personas. Otro de los valores que caracterizan a la burguesía del siglo XIX es que creían en la empresa privada competitiva, en la tecnología, que para la burguesía va a ser sumamente importante, porque obviamente va a acrecentar las ganancias, en la ciencia y en la razón. Otra de las características de este modo de ser burgués está referido a esa relación con los sectores trabajadores o con los pobres o los oprimidos en general. Como hemos visto, una de las ideas fuertes de la modernidad estaba atada a dos conceptos importantes: al orden y al progreso. Pero para que ese progreso fuera alcanzado era necesario establecer un orden. Por lo tanto, para la burguesía del siglo XIX era necesariamente importante mantener a raya a los pobres, mantener a raya a los proletarios. Es decir, mantener a los pobres en general en su sitio.